Namaste para Ok. todos. Eh, Antes que nada, queremos agradecer la participación en el Congreso a Ujú. Mataji Lakshmi Devi, Dharmachari Maitreyananda. Y bueno, nos toca hablar de posturas de cara, ejercicios y posturas inventadas por Swami Maitreyananda, estrés y odontología. Y yoga facial. Claro, bueno, por eso. Vamos a comenzar entonces un poquito con lo que tiene que ver con posturas de cara. Eh, en realidad, siempre que hablamos de trabajar con las posturas de cara, hablamos de el cambio de emoción. Es súper importante en yoga trabajar con las posturas de cara. Más allá de tener las posturas totales, tenemos las posturas parciales que trabajamos en las diferentes partes del cuerpo, y las posturas de cara es una de las partes parciales del cuerpo, que también fue diseñado por el maestro para trabajar la energía de todo nuestro cuerpo, no solamente trabajar en un sector, solamente movilizando piernas, troncos, sino que todas las partes del cuerpo. El hecho de trabajar con las posturas de cara, bueno, es específicamente trabajar desde el cambio de emoción. Eso también hace que cambie también la estructura mental. Tenemos que por ahí entender un poquitito lo que tiene que ver con las emociones, ¿no es cierto? Que es importante siempre en yoga rescatar que el hecho de trabajar con nuestras emociones hace que podamos aprender que el estado emocional es algo totalmente circunstancial, que siempre tiene que cambiar, que si bien tenemos una emoción en este momento, en un rato vamos a tener otra emoción, y todo el tiempo estamos cambiando las emociones y lo que vamos viviendo, y no tienen que permanecer. Tenemos que aprender esa dinámica de poder todo el tiempo cambiar las emociones. A pesar de que, bueno, ahora, justo en este momento que nos toca vivir, todo el tiempo estamos súper expuestos, todos nos vemos así las caras todo el tiempo, y la cara habla un montón de cómo vive en este momento la persona, nos marca justo cómo es exactamente cómo estamos en este momento. En cada uno de los momentos la cara tiene obviamente algo que nos transmite. Es importante también aprender a ver como profesores de yoga, está bueno que aprendamos a ver la cara. Siempre con la cara uno muestra la emoción, y también como que elige una cara para poner, ¿no es cierto? Como cuando nos sacamos una foto y uno pone una cara con la que quiere mostrar algo, una emoción, ¿sí? Y todo el tiempo estamos realizando eso. Pero lo que sí aprendemos en yoga, lo que siempre el maestro Dharmacharya Maitreyananda quiere mostrarnos trabajando con las posturas de cara, es que uno puede cambiar las emociones. Y que eso está bueno, porque en realidad siempre lo que tenemos que cultivar son las emociones positivas. O sea que no tiene sentido que uno conserve, por ejemplo, la emoción del enojo. ¿Para qué uno va a tener esa emoción todo el tiempo? Permanecer en uno. Pero cuando vemos a una persona que vive, digamos, con la cara esta, que vos le preguntás cómo está, y te dice, yo estoy bien. Bueno, comunicáselo a tu cara, porque no nos estaríamos dando cuenta de que estás bien. Tu cara me está contando otra cosa. Es mucho la expresión de la persona. También hay gente que elige no poner ninguna cara, también, para no ser demostrativo de sus emociones, y parecería que no tiene emociones. Sin embargo, sí vive lo mismo que todos, una emoción tras otra, pero bueno, tal vez no las demuestra en su cara, no las quiere identificar. Y bueno, lo que sí deberíamos aprender es que la emoción no debe continuar, porque además no continúa. Ni una emoción, como les dije recién, el enojo, ni una emoción también buena, que sería la de la alegría. También si todo el tiempo permanecemos en la alegría, vamos a terminar eufóricos, y eso tampoco sería lo adecuado. Si permanecemos en el enojo, vamos a terminar en la ira, y eso también sería un sentimiento que tampoco sería algo que está bueno. Por eso el hecho de trabajar con las posturas de cara y aprender ese cambio emocional hace que uno pueda vivir mejor de esa manera.
buscando justamente lo que buscamos en la actualidad, lo que busca yoga en la actualidad, que es el bienestar. Y el bienestar pasa mucho por lo emocional, por cómo nos sentimos, las emociones, los sentimientos y, digamos, el sentir siempre es espiritual. Pero bueno, una cara y la estructura mental también, el hecho de lo que expresamos a través de la lengua tiene que ver mucho con lo que pensamos. Y esa estructura mental que vamos teniendo, en donde yo soy así, y siempre es así, y las cosas son así, y yo soy así, y nos marca en una estructura también en donde no nos ayuda, porque también permanecer en algo todo el tiempo hace que uno no se adapte a los cambios. Lo único permanente es el cambio, y si no nos adaptamos al cambio, de hecho, si Yoga no se adaptaría, en este momento no podríamos estar en este congreso online. Estaríamos esperando el momento de que tal vez vuelva la posibilidad de estar de manera presencial, pero no, también Yoga se adapta, nos adaptamos todos a la circunstancia del momento y eso es parte de ser inteligentes, la adaptación. Querer que algo sea o permanezca por capricho, así como les decía, una emoción, un enojo por capricho, hace que uno en realidad sufra, porque el cambio ya está, es algo que ya sucedió, entonces no tiene sentido permanecer en ese capricho nos va a traer insatisfacción, que sería dukkha. Esa insatisfacción nos traería un sufrimiento, y el sufrimiento siempre es espiritual, pero también lo estamos generando de esta forma, porque encapricharnos con algo que no se puede, porque ya cambió, no puede permanecer, ¿sí? ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, está muy bueno trabajar con las posturas de cara en este momento y en todos los momentos, incluirlos todo el tiempo en las prácticas, eh, más allá de cualquiera que sea el estilo que uno esté dando, las posturas de cara y los ejercicios que el maestro diseñó para las prácticas son maravillosas para trabajar con este cambio de emoción. Y está bueno siempre porque, bueno, el yoga siempre trabaja desde todos los planos, por supuesto, pero desde lo físico es la forma que en este momento lo podemos trabajar, gracias a esta modernidad de poder trabajar físicamente, para que tenga obviamente un efecto mental, pero sobre todo un cambio espiritual. Y bueno, ya vamos a ir viendo todos los beneficios que tiene trabajar con las posturas de cara. Por ahí no tiene mucho sentido que yo ahora haga ese zapping de posturas de cara, porque podemos ir combinando, como dijimos, para ver un poquitito más con el doctor, que un poco más de estrés y odontología, y combinar el trabajo de las posturas de cara con este yoga facial, armado así con este trabajo en conjunto con eh, el doctor Marcelo Mititieri y Dharmachari Maitreyananda. Bueno, agradezco, como dijo Najata, a todos por la invitación a ser partícipe y bueno, también la charla es yoga facial del maestro Dharmacharya Maitreyananda, combinado con el estrés, ¿no? O sea, la vorágine diaria nuestra, de nuestra vida cotidiana, se sumó esta realidad, esta pandemia, y este condimento de, bueno, de hablar un poco también del estrés, ¿no? Porque estamos ante todas estas situaciones por el virus, estamos con la situación del encierro este que vivimos, y bueno, nuestra cabeza, nuestros pensamientos siguen trabajando y siguen viniendo a nosotros, pero tampoco tenemos ese acompañamiento físico, ¿no? De descarga física que podríamos llegar a tener de manera habitual presencial. Entonces, una de esas maneras con las cuales podemos ayudar es justamente es el yoga facial, ¿no? Yoga facial de Maitreyananda, con el cual particularmente a mí, como ya dijo Anahata acá, el doctor, bueno, soy odontólogo, también
en otro rol, ¿no? En este momento estoy cumpliendo este rol de acá dentro de lo que es mi parte de yoga, pero en la parte de mi rol o de mi ego odontológico, eh, lo digo abiertamente que a mí me ha cambiado, me ha influenciado muchísimo en mi tratamiento odontológico lo que es yoga facial del maestro. ¿Por qué? Y puedo decir varios motivos que los voy a ir llevando como ejemplos. Pero bueno, estábamos hablando de que el estrés y el estrés justamente es uno de los factores que pueden llegar a desencadenar algo muy común, ¿no? Y también en lo que es la odontología, que es el bruxismo. También como Mataji Lakshmi ha enseñado en otras charlas que yo estoy con ella como alumno, eh, tengo la posibilidad de escucharla cuando ella explica cómo nosotros generamos focos de tensión, generalmente en el entrecejo y en la zona de mandibular, dentro de nuestra cara. Tenemos que considerar, cuando vamos a hablar del trabajo de yoga facial, que nosotros, bueno, tenemos en nuestro cráneo, tenemos 22 huesos, ¿no? Tenemos 60 músculos, 43 a nivel de cráneo y faciales, y 17 músculos en la lengua. Así que imagínense toda esa energía que estamos trabando o tensionando muscularmente, físicamente hablando. Y nosotros tenemos esa tensión, que puede estar hoy favorecida, generando mayor cantidad de personas que puedan estar, por ejemplo, hoy bruxando, como para decir algo clásico. Y cuando digo bruxando, por si hay alguien que no lo tiene muy claro, estamos hablando que el bruxismo es el acto inconsciente de presionar los dientes o de presionarlos y rechinar. Tenemos diferentes tipos de bruxismos, un fisiológico cuando se dan los niños, que es cuando empiezan a desarrollar el cóndilo mandibular para generar la articulación entre la mandíbula y el cráneo. Después tenemos el bruxómano, que es aquel que genera la tensión de la articulación flotante, que es la mandíbula con el maxilar superior, contactando las piezas dentarias e incrustando un poco más dentro de lo que es la cavidad glenoidea del cráneo, entre la mandíbula y el temporal, entre un hueso de la cara y el hueso del cráneo, es donde se articula. Entonces, y después tenemos también a ese bruxista, que no solo es el que presiona durante el día, que capaz que está, no sé, capaz que ahora ustedes, alguno del otro lado de la cámara, escuchándome de manera inconsciente, está presionando, o uno mirando la tele, o uno frente en la computadora. Hoy tenemos mucho uso de computadora o de celulares, y vos estás, y crees que capaz que estás distraído, pero sí, estás distraído, pero no, en esa distracción también tenés una tensión. Y se aprietan los dientes inconscientemente. Y se aprietan los dientes de manera inconsciente, vos estás de manera inconsciente presionando las estructuras dentarias de ambas arcadas. Claro. Después tenés el bruxista, que es aquel que generalmente durante el día en algún momento apretó, presionó los dientes, pero que a la noche encima tenía una descarga de frotamiento interdentario, o sea, entre ambas arcadas. Las piezas dentales son importantísimas, ¿no? Porque las piezas dentales forman parte de la masticación, forman parte del primer acto de la deglución, son importantes también en la fonación. Nuestra caja de resonancia no sonaría, nuestra fonética no sería la misma si no tuviéramos piezas dentales. Entonces la estructura dental hay que cuidarla, y dentro de la odontología, como dije antes, tenemos bastantes, o particularmente lo de bastante utilidad a todo lo que es el yoga facial. Pero bueno, voy a remitirme un poco a esto de por qué puede estar favorecido por cuestiones psicosomáticas, emocionales, de estrés, este desarrollo, por ejemplo, del bruxismo. El estrés, digamos, como que hemos aprendido que el estrés es la respuesta física y mental natural para poder afrontar una situación de esfuerzo y acomodarnos a un medio ambiente. Llevado a la odontología, digamos que vos mentalmente y físicamente vas a tener que hacer ese esfuerzo para acomodarte, para poder entrar al consultorio odontológico, porque nadie nos quiere cuando tengo ese papel con otro tipo de ropa, que hoy en día, cara de terror. Encima ni siquiera tengo mi ambo, sino que hoy en día, si volviera a atender, que por ahora no lo vengo realizando, no sabes si al que vas a ver es a un odontólogo, a un astronauta, a un marciano, o, no sé,
a alguien de Viajes a las Estrellas o de la Guerra de las Galaxias. Porque venimos todos tapados, hasta con una capucha, Sí. tenemos barbijos, antiparras, una escafandra por delante, o sea, más los guantes, viene alguien así caminando, encima que ya te da miedo, imagínate cómo tenés que tener esa capacidad física y mental para adaptarte a esa situación, a ese esfuerzo, ¿no? Así que bueno, esa primera adaptación que genera todo, obviamente unos cambios fisiológicos y bioquímicos en tu cuerpo, para poder generar esa acción es lo que nos enseña a nosotros, por ejemplo, el maestro, que es el eustrés, que es el estrés positivo, el que te permite la acción, o sea, accionar. Voy, toqué el Bueno, timbre, pedí el turno, estoy entrando al consultorio, ¿no? O sea, es movernos. Después tenés, esa es la fase de alarma, ¿no? Donde vos te accionás. Después, la segunda fase de ese estrés es la parte donde vos tenés la adaptación, que es cuando vos perdurás un poquito en esa calidad de ese estrés y ya empieza a ver no solo esos cambios fisiológicos naturales, como puede ser un aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, un poco de sudoración en las manos o en los pies fría, ¿no? Sino que empiezas a manifestar ya una tensión muscular. Eso es como, por ejemplo, para hacer esto más ameno, como cuando vos ya te llamó el odontólogo, te sentaste y ves venir a ese marciano o no sabes que qué te va es, a atender. y que te dice, a ver, abra la boca. Entonces ya ahí ya se empieza a tensionar toda la cuestión, ¿no? Después, bueno, la tercera fase es cuando ya de manera crónica está sostenido ese estrés y ya entras en lo que es el distrés o el estrés negativo, donde ya empezás a tener una sensación de huida, un cansancio, un agotamiento mental, físico, espiritual, donde te, Querés salir te- corriendo. te cuesta la conciliación del sueño, donde te predomina el miedo y hasta donde capaz, como dijo Anahata recién, donde si ese miedo se perdura también hasta tener situaciones de pánico. Que ahí ya directamente es cuando ya no solo te dijo abrir la boca, sino que viene con el torno a querer hacer ¡Ese algo. ruido! Bueno, dicho esto, más o menos como para que se interprete el estrés y sus fases, etcétera, nosotros, dentro de lo que es nosotros, me refiero a la odontología, al yoga facial, primero vamos, como todo lo que es en yoga, toda técnica de yoga, primero tenemos la respiración. Y bueno, yo es algo que fundamentalmente, así como dijo Najata, nuestra cara demuestra el momento emocional y mental, o sea, de pensamientos, de emociones que tiene esa persona en ese momento. Y bueno, yo he aprendido a mirar las caras de los pacientes, eh, capaz más incluso desde el conocimiento que me dio las mukasanas, el yoga facial, del maestro, que capaz que en los otros 20 y pico de años que tenía dentro de la profesión de la odontología. He aprendido a determinar mejor eso y entonces ya la persona no solo la trato como mi paciente, sino que ya voy más allá de lo que es la medicina misma dentro de lo que es la odontología. Entonces automáticamente, primero, por experiencia también ya dentro de esa práctica odontológica, como sé que el 90% de todos ustedes vienen con miedo y que soy como un cuco en ese rol, en ese papel, este es mucho más agradable, tengo que decirlo. Bueno, primero me fijo en eso, en tratar de cambiarle, viéndole la cara, esa situación, ¿no? En el sentido de, bueno, tranquilo, respira tranquilo, lleva tu inhalar por la nariz, lleva tu respiración al abdomen, trata de exhalar despacito, si no te vas relajando, la exhalación hacia la por la nariz. Esa respiración es suara yoga. eh, a mí me ayuda muchísimo, no solo porque quiero calmar y capaz mediante la respiración, que va de la mano, la respiración se va a ver modificada por ese estado emocional o mental que tiene la persona, así que capaz que ya le empiezo a modificar desde la respiración esa cara y ese pensamiento. Pero no, como estamos hablando ya facial y odontología, para la odontología misma también me resulta muy importante, porque corrijo malos hábitos. Una persona que de golpe es respiradora bucal o respiradora oral, a mí como en la parte del rol ontológico, son personas que van a generar, bueno, al margen de que al no respirar por la narina,
no inhala un aire frío, o sea, no calienta el aire, no lo humidifica y no lo purifica, ¿no? Al filtrarlo y al atrapar el polvillo o cualquier bacteria que haya dando vuelta en el ambiente, generando así sequedad de la mucosa bucal, lo cual favorece a no tener presencia de saliva, lo que se llaman los buffers salivales, que tratan de cohibir un poco la facilidad de generar caries dental. Puede ser más predisponente a lesiones de la mucosa oral por la sequedad, bueno, faringitis, laringitis, pero algo muy importante dentro de la odontología, que el respirador oral lo que genera es deformación de la bóveda del paladar. O sea, nuestros paladares, en vez de desarrollarse de manera con una parábola, ese maxilar empieza a tener una atrofia, una atresia, se angostan. ¿Por qué? Porque vos, al ser un respirador oral, ya la lengua no está donde debería estar, ya tus labios no trabajan como deberían estar, y la lengua trabaja como una función centrífuga, y los labios y las mejillas como una función centrípeta, o sea, de fuerzas hacia afuera y hacia adentro que equilibran, armonizan, ¿sí?, esa estructura ósea. Y al vos respirar por la boca y no por la nariz, generás esa atrofia. Porque la lengua, en vez de estar donde debería estar, está más baja, y los músculos entonces solamente generan presión centrípeta y no está esa centrífuga que es la lengua con esos 17 músculos. Dicho esto, ¿cómo uso el yoga facial? Bueno, el yoga facial lo utilizo desde el momento que se sienta la persona, como acabo de decir, y luego es utilizado hasta en cualquier situación, porque por ejemplo, en personas con necesidad de ortodoncia por malposición, por giros dentarios de piezas, o malposición, o malas mordidas de la boca, de las arcadas dentales entre sí, en personas desdentadas parciales o totales, o en personas con cuestiones que vienen al consultorio por estética. Son personas, todas estas, que no solo tienen problemas dentarios y problemas físicos, digamos, sino que también estos problemas dependen de la persona de cada uno, y depende de esa emoción que le genera a cada uno esta situación. También es variable que se encuentren deprimidos, se encuentren con vergüenza social. He tenido un montón de casos como que te cuentan que no, ya no salgo, ya ni voy a fiesta porque no me gusta mostrar como tengo, no sé, o mis manchas de mis dientes, o mi falta de mis dientes, o que tengo los dientes torcidos, o hombres que de golpe se dejan los bigotes más largos para tapar los dientes, o sea, que quieren enmascarar un poco la situación. Entonces tienen también una cuestión no solo emocional, no solo física, sino emocional y también psicológica, ¿no? Que se deprimen o ante las circunstancias. Entonces vos no solo estás trabajando con lo que es el cambio emocional de las mucásanas, sino que también a todos estos tipos de personas que acabo de denunciar, como por ejemplo también a personas que tienen por accidentes, vamos a hablar, porque se puede pasar que parestesia vos tengas por alguna patología o por una afección, no sé, de alguna rama, por ejemplo, del trigémino o del facial, ¿no?, que te dan ramas hacia el oftálmico, dando toda esta zona, inervación, en el maxilar superior o al maxilar inferior, o si no del facial, que es otro par craneal también que inerva motoramente y sensitivamente a la cara. Pero si vamos a lo clásico, dentro de lo que te puede pasar, que vos haciendo una extracción dentaria, un tercer molar o alguna otra muela o alguna patología que por ejemplo tuviste que hacer un tratamiento de conducto y aquel endodoncista o aquel odontólogo que hizo la práctica se pasó del límite donde debería obturar, y que a veces pasa lo que se llama el accidente endodóntico, o una aplicación de una anestesia, vos podés generar una parestesia facial, o sea que ese nervio lo lesionaste parcialmente por un tiempo hasta que, no sé, la vaina de mielina de ese nervio se va regenerando. Bueno, vos podés facilitar también con el yoga facial, podés recuperar más fácil toda esta terapia. Obviamente que vos tenés terapias, fisio-kinesioterapias, pero que de golpe son acciones externas. Vos acá como digo yo, por eso es mi pensamiento, cómo enriquece esto el yoga facial más que todavía eso, es que vos te estás generando que la persona, de manera voluntaria, la persona es la que ejecute el movimiento. Entonces, el movimiento facial de las diferentes caras, primero, como toda postura estática, en esa estaticidad va a permitir que se elongue el músculo, que se mueva
esa circulación energética, que se mejore la vascularización, que se mejore la inervación, ¿sí? Porque mejora la inervación por el propio movimiento que por el movimiento asistido. Entonces, de golpe vos a la persona empezás a generarle que mejore esa tonicidad muscular, por ende la dermis también toma una mejor calidad, un mejor brillo, una mejor tersura. De todo modo, a modo estético. Por eso también digo que dentro de la estética odontológica, aquellas personas que también vienen a hacerte un pedido de estética o blanqueamiento dental, vos podés complementarlo como complemento también hoy el bruxismo, que no solo le indico una placa de bruxismo miorelajante para que use a la noche, sino que trato de ir más allá, enseñándoles las posturas de cara, enseñándoles los ejercicios mandibulares, porque eso también me van a complementar y me van a ir también a no solo a lo físico, a lo que da la medicina odontológica como tratamiento, sino que también va a lo espiritual y a la cuestión mental, ¿no es cierto? Trabajando los tres planos. Vamos a ir dando ejemplos. Si yo de golpe tengo pérdidas de piezas dentales o parestesia, ¿qué empieza a pasar? Por ejemplo, empiezo a tener que los músculos de la cara se empiezan a hundir. ¿Por qué? Porque si no tengo piezas dentarias, se unen los músculos, si tengo parestesia, se cae el músculo. Entonces, en esos casos, trabajo con postura de cara de apertura, como podríamos decir, y que expandiendo. Por ejemplo, hacemos la tengo, lo voy a usar una jata de modelo. Por ejemplo, hacemos cara de sapo, ¿no? Inflamos bien grande nuestros cachetes, abrimos bien grandes los ojos. Si de golpe tenemos alguna parestesia también que venga para los tánicos, le hacemos que también eleve las cejas. Entonces, trabajamos de manera, y hacemos mantenida, trabajamos de manera sostenida para que nos va a dar un buen trabajo también, mejor incluso que a veces a nivel ejercicio de ir y venir, pero vamos igual a trabajar ambos, tanto las de apertura pero como las de cierre. Pero inicialmente, en estos casos, por ejemplo, donde quiero trabajar la tonicidad, para los casos de estética, para los casos de dentados parciales totales, o para el caso de parestesia, vamos a empezar primero con las de apertura, como ser el sapo, como dijimos recién, como ser, por ejemplo, el león, ¿sí? Donde abro grande la boca, saco mi lengua, levanto mis ojos y levanto mis cejas. Luego también voy a hacer una sonrisa bien amplia, o sea, cara de felicidad, porque también estamos expandiendo y abriendo nuestro rostro en la cara de felicidad. Otras posturas de cara que nos van a ayudar en esto también mucho, porque hablamos también de estética y todo eso, van a ser, por ejemplo, la postura del mono, donde coloco la lengua, que tiene con músculos, como ya dijimos, tiene muchos músculos, la lengua colocamos entre los dientes y el labio superior y expandimos ese labio manteniendo la boca cerrada. Eso también nos ayuda a desfigurar o a borrar un poco lo que es uno de los surcos más comunes en la boca, es el surco nasogeniano, que es entre las mejillas o los pómulos, la nariz y la boca, ¿no? Después tenemos otro surco, bueno, en mi caso no sé, por la barba, el surco mentogeniano y el surco nasogeniano. Podemos trabajar eso. Cuando, por ejemplo, en caso del bruxismo, bueno, perdón, vamos a ir por parte. Dijimos apertura, ahora vamos a, por ejemplo, de cierre a estos mismos casos para armonizar también y para también no solo trabajar de manera estática, sino también trabajar como de contrapostura facial. Vamos a trabajar postura de cierre, como sea el ratón, ¿sí? Como puede ser el conejo, como puede ser también el pez, ¿sí? Más leve. Y después también, en caso de, como decía recién, con el bruxismo, donde no solo quiero trabajar todo esto, sino que también quiero trabajar la articulación temporomandibular, primero, como el bruxismo o el bruxómano necesitan una descarga de esos músculos, por una cuestión de que está tensionando justamente en la mandíbula. Con la primero que voy a empezar, con la cara de dragón, donde tensiono toda la comisura de mis labios, tensiono el abajo, tensiono toda la zona del cuello, ¿sí? Haciendo que trabaje también un músculo que interviene mucho en la masticación y la tensión, que es el esternocleidomastoideo, los músculos del piso de la boca, y músculos masticatorios. Entonces genero eso, y luego también voy a empezar a trabajar con distintas posturas mukásanas de cara,
pero también voy a trabajar con algunas que favorezcan el movimiento mandibular, porque cuando uno presiona o bruxa, genera una intrusión, o sea, una que se clava la mandíbula un poco más dentro de la cavidad glenoidea del cráneo, que hace que pueda haber lesiones articulares. ¿Sí? Esa articulación tiene como si fuera la de la rodilla, una cápsula, un menisco articular, y ese fibrocartílago, ese menisco, se va lesionando, ¿sí? Pudiendo generar que se favorezca con el tiempo una lesión como una artrosis a nivel de esta articulación. De hecho, mucha gente a veces va con dolores de oído al otorrino creyendo que es por un problema de oído y resulta que son problemas por bruxismo y por problemas de la ATM, de la articulación temporomandibular. Acá viene muy bien la parte de los ejercicios mandibulares del maestro, en lo que es el yoga facial. Piensen que nosotros tenemos 11 movimientos mandibulares, 5 pares y uno impar, que tenemos de apertura, o sea, de descenso y de ascenso, de propulsión, que es cuando la mandíbula pasa por delante, expandiéndose como hace Anahata, donde los dientes tienen que sobrepasar los inferiores, tienen que sobrepasar los superiores, por lo cual hace un movimiento pequeño de descenso y de avance. ¿Sí? Luego ese es el de propulsión, luego tenemos el de retropulsión, que es cuando vuelve, que también desciende para saltear los dientes y vuelve. Luego tenemos los movimientos de lateralidad, tanto centrífuga, que es hacia afuera, y centrípeta, que es hacia adentro. Hacemos movimientos hacia afuera, ¿sí? Donde baja y se traslada, justamente para saltar los dientes. El cóndilo de articulación del otro lado es muy buena, porque vos haces que el cóndilo descienda, avance y se vaya hacia la línea media. O sea, está generando primero de un lado y luego del otro, no solo un trabajo articular y muscular de la cara, sino también ligamentario. Entonces mejorás también, enriqueces todo y mejorás toda la parte fisiológica de la articulación. También tenés movimientos de protrusión y de intrusión. Protrusión es cuando simplemente avanzás, haces que los dientes inferiores se pongan en línea con los superiores, y de intrusión cuando vuelven hacia algún lugar. Después tenés la extrusión y la intrusión, que son movimientos en verdad que vos casi no movés la mandíbula, sino que lo que haces es presionar y aflojar, porque el movimiento está en verdad dado sobre los ligamentos que unen la estructura dentaria con la estructura ósea, tanto de la mandíbula como del maxilar, y ese movimiento justamente de apertura y cierre. Y luego tenés el de circunducción, que es el que vos combinás 2 o más movimientos de todos esos. Todo este movimiento, todos que le puse nombres ahora, desde el punto de vista odontológico, que son los ejercicios mandibulares que enseña el maestro, esta combinación nos favorece también a mejorar no solo un trabajo que genera un trabajo muscular, sino el beneficio enorme que le está dando a la articulación para no favorecer esa artrosis. ¿Sí? Se trabaja también preventivamente, ¿o no? Porque eso, el hecho de estresarse y demás, no es preventivo, o sea, para que no Sí, suceda posteriormente tener... sí, de hecho, como todo que esté relacionado con una lesión o una patología, obviamente tenés que tener una interconsulta, bueno, en este caso estamos hablando de odontológica, para ver en qué fase está. Si de golpe capaz aquel que bruxa puede generar lo que se llama un trismus, que es una contractura muscular de los músculos masticatorios, donde la persona de golpe tira la boca y casi no la puede ni Claro, y abrir. no puede... Entonces vos, dependiendo ese grado que tenga, vas a determinar ese tipo de ejercicio que hagas o ese tipo de trabajos de mukásanas que vos tengas. Pero con ese conocimiento más el de yoga, a mí particularmente, por ejemplo, como experiencia lo doy, ha sido totalmente enriquecedora porque manejo lesiones que antes, capaz, yo estaba derivando a la fisioterapia, y con esos ejercicios la persona, bueno, casi me sale decir paciente, porque en ese caso era mi paciente, en la visita constante que estoy teniendo semanal, voy viendo cómo tiene su mejoría, ¿no? Claro, pero lo digo en el sentido de que si la persona hace, por ejemplo, va a yoga y en las clases prácticas de yoga también trabaja en esa prevención, Ah, bueno, que claro, evita claro, tener eso de la... sacando el rol de ese paciente. Claro, nosotros, los que Todos practicamos yogas, trabajamos, hacer este tipo de fusionando las dos trabajos cosas, digo, nos da un beneficio totalmente, obviamente. Así como cuando hacemos ejercicio de ojo nos favorece capaz
para prevenir o prevenir, mejorar todo para esto de, prevenir y de mejorar. Después desgastes ya cuando uno tiene naturales. una patología es otra Vos, cosa, pero vos con las posturas de cara, nosotros estamos trabajando también justamente todos esos planos mentales, físicos y emocionales de la persona, y a nivel facial, estrictamente así como dentro de lo que es la odontología, bueno, obviamente mejorando tonicidad, vascularización, inervación, encima de manera indirecta, que la persona capaz ni le queda eso, porque le queda más capaz lo físico, vos le estás trabajando la otra parte emocional por claro, hacerle trabajar las mucásanas, por ejemplo en el bruxómano, que vos le rompas estructuras mentales, los saques de la cara tensionada, esa tonicidad emocionalmente, típica que claro. tiene, porque de golpe genera esa tensión o esa contractura muscular, porque está siempre con el músculo en la misma, en el mismo, la misma dirección y en la misma contracción, digamos. ¿No? O sea, mantiene una hipertonicidad constante que de golpe el músculo ya no trabaja, digamos, estás estático, fijo en un lugar. Nosotros también tenemos la posibilidad, bueno, así lo puedo utilizar en varias ramas dentro de lo que es la odontología, yo lo uso también dentro de lo que es previo a tratamientos como por ejemplo en implantología también, porque hay personas que son desdentadas, justamente como dije, vienen con pobre tonicidad y después vos la rehabilitación protética vas a hacer, vos no es un diente lo que vienen a poner, sino que es parte de su cara, porque vos también con este trabajo, los músculos van a determinar la fisonomía, la forma, la morfología de esa cara, ¿no? Y bueno, cuando vos no tenés las estructuras, toda esa cara cae, cambia la fisonomía, cambia el rostro. Entonces también mejorás eso Si no tenés a posibilidades de... través de la Sí, tonicidad sí. y preventivamente. Entonces vos cuando ves que tenés que esperar un tiempo para poder hacer un implante en determinado lugar y de golpe querés evitar esa pérdida de tonicidad muscular, le enseño estos ejercicios de cara y ciertas mucásanas, entonces determinadas que genero para determinados casos, y le digo esas y se las enseño para generar justamente eso, el mantenimiento de esa tonicidad, de ese carrillo que no se vierta dentro de la boca para poder permitir luego una mejor terapia final. Y bueno, nosotros dentro de lo que es yoga facial, eh, para la odontología es espectacular, lo utilizo todo constantemente y bueno, más o menos quería compartir un poco, no me explayé mucho en lo que refiere a las distintas mukásanas, porque todos ustedes las conocen, Igual las vamos a trabajar. pero las vamos a trabajar ahora, entonces simplemente quise explicar cómo, en verdad, desde el punto de vista de yoga facial y la odontología, combinado en patologías como el bruxismo y el estrés, van completamente de la mano en lo que es la terapia complementaria y en lo que es como prevención para determinados casos. Pero bueno, sin ir más, bueno, voy a decir algo más, fundamental. Así como la persona tiene que estirar sus músculos para cambiar esa tonicidad, para romper esas corazas, esa tensión constante, así como también tengo que hacer que se tensione o se contracture de manera consciente, también de manera consciente yo tengo que trabajarle una postura de cara que no la mencioné hasta ahora, que es fundamental, que es la postura de Sama, ¿sí? La Mukasana de Sama. ¿Por qué? Porque generalmente las personas no logran reconocer el estado de relajación en el rostro. Les cuesta muchísimo. De hecho, nosotros, todos como estamos en el rol de profesores, dictando una clase práctica, vieron que nos han enseñado los maestros cómo vos dictas esa relajación de esa cara, ¿no? Bueno, así que vamos a empezar. Claro, es que a través de las posturas de cara uno va también conectando con esa emoción. Por eso es tan importante, tanto en el adulto como en el niño, como en todos, empezar a trabajar con las posturas de cara, porque ese cambio emocional uno lo empieza a trabajar de manera consciente que lo puede captar. O sea, no solamente captar que puede tener, digamos, alegría cuando sonríe, también captar si hace una cara de tristeza, entender también la tristeza, que es parte de cualquier emoción, que uno puede estar angustiado y demás, pero simplemente lo que tiene que entender es que siempre puede cambiar y aprender ese zapping, como dice el maestro, ese Exacto, iba a decir zapping eso. de emociones, trabajando ese zapping de posturas de cara, que eso es lo más importante. Y combinar entonces el hecho de
poder adaptar, o sea, poder entender todas las cosas que nos pasan dentro de la cara, de la boca, con todas las patologías que tenemos, el beneficio que aporta totalmente trabajar, primero desde un lugar preventivo, porque siempre en yoga lo que queremos es que la persona se conserve bien, que pueda lograr su bienestar. Obviamente después, cuando ya hay patologías, obviamente trabaja con algún profesional de la salud, pero nosotros siempre podemos trabajar desde la prevención para que eso no llegue a suceder. Y en las clases prácticas de todos se puede incluir la postura de cara, los ejercicios de cara, este yoga facial que diseñó el maestro y que es tan importante trabajarlo porque trabajamos desde lo físico para modificar estructuras mentales y que el efecto sea espiritual, ¿no es cierto? Trabajando desde ese lugar. Y es importante trabajarlo para todos. Incluso también la posibilidad que tiene las posturas de cara es que es algo parcial y que si una persona no tiene movilidad total de su cuerpo, también puede trabajar parcialmente, y trabajando desde la cara no se tiene que olvidar todo el beneficio, y trabajás desde lo positivo, desde algo que se pueda aportar hacia el bienestar. Y después se va incorporando el resto de las partes del cuerpo que se puedan movilizar, ¿no es cierto? Eso es sumamente importante recordar también. Sí. El hecho de trabajar con las posturas de cara, como decía justo en este momento, es Shiva Premananda, es maestro de yoga, y en otro momento tiene que cambiar su ego para ser odontólogo. En otro momento cambiamos el ego y somos padres. En otro momento cambiamos el ego y somos amigos, vecinos, jefes. Y eso también trabaja desde la cara. Y también uno tiene que aprender a cambiarlo. Tiene que aprenderlo porque tiene que saber también que puede ser muchos. Y en este momento está muy bueno también entender justamente eso, y que porque ahora no tenemos posibilidades de cambiar por ahí el lugar, el espacio. A veces el espacio hace que uno pueda cambiar ese rol, ese ego que uno tiene. Y sin embargo uno tiene que aprender a cambiar ese rol desde la cara. Y está muy bueno porque es así, lo tiene que cambiar desde la cara, no desde el espacio solamente para esa adaptación. Bueno, dicho esto, que la verdad que era algo obviamente necesario porque es totalmente válido. Yo daría un repaso así un poquito de algunas caras, ¿qué les parece? Como para Muy poder bien. trabajarlas. Y bueno, y agradecer entonces por este yoga facial que nos da el maestro para todos, para poder realizarlo, y para, como dijo Anahata recién, para aquellas personas que de golpe tienen una menos validez física en determinadas zonas del cuerpo, justamente la importancia de poder, con solo tener la posibilidad de mover ese rostro, esa cara, todo lo que nos da, todo lo que nos brinda, que de golpe no tenemos, si no tuviéramos este conocimiento, lo desconocemos, y verdaderamente es totalmente enriquecedor. Así que bueno, vamos a empezar con algunas posturas de cara. Muy bien. Bueno, vamos a empezar, por ejemplo, vamos a mencionar algunas que no hayamos dicho, así vamos trabajando distintas. Me gusta la del mono, ¿sí? Por una cuestión de que trabajamos muy bien, trabajamos la propulsión mandibular, trabajamos el tema del fortalecimiento del labio superior a expensas de la lengua, y vamos borrando un poquito surcos, mantenemos siempre la boca, lo que es el sellado labial cerrado. Luego hacemos perro, colocamos los dientes, mordiendo también, favorece, cumple dos objetivos, también no solo que trabajan varios músculos faciales y masticatorios, sino que también encima trabaja la articulación porque adelanta la mandíbula. ¿Sí? Luego, bueno, el ratón lo vamos a hacer también porque la tensión y la contractura de todos los músculos faciales para luego ser consciente de luego cuando lo libero de esa tensión también es muy importante. Así que libero eso, y a continuación de eso, para contrastar un poquito, vamos a hacer una cara de sorpresa, ¿sí? Abriendo bien grande hacemos una sorpresa alegre. Se libera la cuarentena y no hay un chiste más COVID-19, esa sería una gran sorpresa, ¿no? Entonces, bueno, grande la boca, grande los ojos, levantamos las cejas. Bueno, luego de ahí vamos a hacer, por ejemplo, como dijo Anahata hace un ratito, también es muy importante conocer que pasamos por distintas emociones y sentimientos, entonces podemos hacer una cara de mudita, o sea, una cara de alegría, una pequeña sonrisa,
¿sí? Tenemos la cara de enojo, ¿sí? Esta vez más de una vez la estamos teniendo, capaz en estos días, con esto de estar en la cuarentena obligatoria, pero bueno, la tenemos que reconocer que la tenemos. Vamos a hacer una cara de sonrisa para salir de esa emoción rápidamente y transmitirnos a la felicidad, ¿sí? A este lindo sentimiento. Mostramos todos nuestros dientes, achinamos nuestros ojos y hacemos una sonrisa bien amplia, nos conectamos con esa emoción. De ahí pasamos a otra que podemos tener, que es una envidia, por ejemplo, ¿eh? Esa carita donde hacemos como que una comisura del labio hacia un costadito, la mirada hacia un costado, ahí como bueno, como lo está haciendo bien Anahata, siento que le sale bien. Y luego vamos a hacer una de terror, ¿sí? Vamos a hacer compungido, como aquel que se quiere poner a llorar, hacer un puchero, ¿sí? Donde se vierte el labio inferior un poquito. La cara de dragón, fundamental para descargar toda esa tensión que tenemos, ¿sí? ¿Con fuego o sin Tensionamos, fuego? sin fuego, eso Muy se lo bien. dejamos para los dragones de Game of Thrones. Publicidad, y bueno. Tensionamos la comisura de los labios y todo el cuello. Acá Anahata es un dragón con dientes también que lo está mostrando, pero vamos a hacerlo simplemente también así. Y luego, bueno, como dije antes, vamos a hacer una cara fundamental que es para que la persona reconozca el estado de relajación del rostro, ¿no? Y bajar un poco también esa actividad y esa estructura fija mental y calmar un poco o cambiar también la emoción de ese rostro, llevado de la mano también con la respiración, porque van todo junto, tanto el estado emocional, la actividad mental, la respiración. Entonces, hoy vamos diciendo que cierren los ojos, que inhale por la narina, llevando el impulso de su aire hacia el abdomen, que dejo la boca ligeramente entreabierta, que los labios no generan ningún esfuerzo para cerrarlos. Mi lengua no genera presión dentro de mi boca, ni en mi paladar, ni en mis dientes. Simplemente la dejo que flote dentro de la boca. Exhalo lentamente por la narina y mis pómulos y mis mejillas se relajan, la libero de cualquier tensión. Mis ojos están completamente relajados. No los tensiono para cerrarlos. Por último, aflojo mi entrecejo y mi frente. Y con estos segundos de relajación vuelvo a inhalar, abrir los ojos lentamente y bueno, con apenas unos 20 segundos, no sé, ustedes habrán notado cómo la cara te transmite ese estado de relajación, de calma, y esa calma cómo baja ese impulso neuromuscular, ese impulso mental, como también esa calma física de tu rostro también va a llevar de manera cognitiva también una relajación de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, cómo te vas relajando vos simplemente con generar vos de manera consciente esa mukasana, ¿no? Nos conecta con el momento para descansar. Sí. Dicho esto, de mi parte solamente, bueno, agradezco la invitación a hacerme partícipe, a dar la charla, y agradezco también todo esto aprendido de yoga facial, porque honestamente no solo dentro de mi rol de yoga, sino que en mi otro rol también odontológico, lo aplico diariamente, al margen de que lo aplico en mi vida diariamente también. Claro, Así que agradezco los maestros. a los maestros la enseñanza transmitida, agradezco también tener la posibilidad hoy de tener esta profesión que justamente la cuarentena hace que sea mi profesión número uno, porque la odontología hace más de 2 meses que la tenemos suspendida, y agradezco que Swami Sri Kapila
haya creado la profesión de Yoga. yoga y poder estar en su tradición y en la de Maitreya Yananda y hoy ser parte de este congreso. Gracias Muchas nuevamente a gracias a todos. todos, ¿eh? Espero Gracias. que les haya servido, que les haya gustado y que tengan todos buen día. Muchas gracias.